La estación de Biblioteca Pública Ricardo Palma Soriano se moderniza. Esta biblioteca, repito, es de todos ustedes, de todos los vecinos de Comas. Disfrútenla, cuídenla, hay que hacerla cada vez más fuerte y mejor. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Los trabajos de remodelación han incluido el acondicionamiento de toda la infraestructura bibliotecaria para contar con espacios diferenciados como sala infantil, sala escolar, mediateca y sala de lectura. El mobiliario es nuevo, moderno y funcional. Ahora se cuenta con una adecuada ventilación e iluminación. Todo ello hace de este lugar un espacio cómodo, seguro y acogedor. Pensando en la seguridad, también se han instalado reflectores alrededor de toda la estación, iluminando la zona aledaña. La colección bibliográfica se está actualizando y por otro lado se contempla el desarrollo de servicios innovadores que respondan a las necesidades e intereses de la comunidad. Esta obra de mejora en infraestructura y servicios forma parte de los proyectos de modernización de la BNP en el marco de sus 200 años de creación. El Bibliomóvil, servicio de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, continúa sus recorridos iniciados en enero en Caraballo, donde llevamos lectura y actividades culturales. Esta vez llegamos a Comas. Desde la BNP estamos construyendo una red que pronto llegará a más distritos y lugares del país, con un segundo bibliomóvil en Lima y una nueva unidad en Piura. Estemos atentos.
Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Robles, soy historiador de la Biblioteca Nacional de Perú y es un honor para mí darles la bienvenida a la segunda sesión del programa de Ciencias Sociales bajo la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen a través de la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas directamente en el chat y quienes nos acompañan a través de Facebook pueden hacerlo mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves para poder formularlas de una manera mucho más rápida y dinámica. Nos complace presentar a nuestro ponente de hoy día, el doctor Francisco Durán Arneson. El doctor Durán es PhD por la Universidad de California, Berkeley, sociólogo y politólogo formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus líneas de investigación se han preocupado por el tema de los grupos de poder, las relaciones entre las corporaciones y el Estado, el desarrollo institucional, entre otros temas de gran importancia para entender a nuestra región. Ha sido, entre otros cargos, docente de la Universidad de Texas Austin, asesor y consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Interamericano de Administración de Impuestos, ha dictado en la Universidad de Oxford, ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard y ha dictado en la Universidad de Chicago y la Universidad Libre de Berlín. Actualmente es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus libros tienen títulos tan sugerentes y profundos como Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, publicado en 2017. Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, en 2018. La captura del Estado en América Latina, Reflexiones Teóricas, de 2019. Y junto con Emilio Salcedo, La democracia del dinero, ¿quién financia a los partidos políticos? Entre otros títulos. Ha publicado además libros en Estados Unidos e Inglaterra y contribuido en numerosas revistas especializadas en varios continentes, tales como La Nueva Sociedad, Revista Mexicana de Sociología, Oxford Development Studies y otras revistas, ¿no? Así que tras esta breve introducción, le damos la bienvenida al profesor Francisco Durán, quien nos presentará una conferencia con mucha relevancia y actualidad titulada Estado y corrupción en América Latina, reflexiones teóricas. Adelante, profesor Francisco, lo escuchamos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional del Perú, que es una institución fundamental para la cultura, para conocer nuestro pasado, pero también para discutir más temas del presente, como es el caso de esta charla que voy a dar, y para tener un mejor sentido de dirección, que es, yo creo, un tema de fundamental importancia ahora que estamos celebrando el bicentenario y donde los peruanos nos preguntamos hacia dónde vamos a ir. El tema que voy a tratar y que me han pedido los organizadores de este evento de ciencias sociales es el tema de la corrupción institucional. Me voy a centrar fundamentalmente en la gran corrupción, en la medida en que uno puede hablar de pequeña corrupción, mediana y grande. Yo me voy a centrar en aquella que es mayor, y voy a prestar particular atención a un tipo de corrupción que se da de manera relacional, es decir, que involucra por lo menos dos actores, las grandes empresas privadas constructoras y el Estado latinoamericano. Voy a hacer referencias tanto a lo que sucede en América Latina a partir del ejemplo del caso Odebrecht, que es el más conocido y que por lo tanto la audiencia puede saber, digamos, o estar enterada de cuál ha sido la dinámica de la corrupción en los últimos años en América Latina y el Perú, y sobre todo la mecánica, ¿no? Los engranajes que se mueven para poder montar una maquinaria de influencia que hace que ciertas obras públicas impliquen un gasto muchas veces innecesario, que tengan un gasto extraordinario, es decir, que se inviertan cantidades muy mayores cuando no es necesario. Entonces, va a ser mi énfasis el día de hoy.
Obviamente, lo lógico sería empezar por una definición, ¿no? Aunque todos ustedes están familiarizados con el tema de la corrupción, que es un problema antiguo, es un problema que ocurre en todos los países. Creo que es conveniente decir que la corrupción ocurre cuando uno se favorece o se apropia de algo indebidamente y lo hace transgrediendo dos tipos de normas. Las normas sociales, las normas que tienen los individuos, las familias, las iglesias, los grupos sociales de un país que intentan actuar, digamos, correctamente, y las normas legales existentes en un determinado país. Entonces es una doble violación normativa. Uno, que afecta a la sociedad, y dos, la que afecta al Estado. Ahora bien, había dicho antes que la corrupción puede tener muchos tamaños. Quisiera añadir que también la corrupción puede tener muchas formas. Y no voy a hacer una taxonomía de todos los tipos de corrupción existentes, pero ciertamente sí llamarle la atención que es particularmente importante en el caso de América Latina y el Perú, empezar, pero no terminar, atacando la gran corrupción, aquella donde se utilizan mayores cantidades de dinero y donde el efecto corrosivo, el efecto destructivo en la moral pública, pero también en todas las instituciones de la sociedad, es mayor. Entonces, por ahí es donde yo pienso que hay que ir atacando organizadamente, pacientemente, legalmente, con base jurídica, en base a investigaciones con debido proceso, este problema. Si uno no toma iniciativas de este tipo, lo que sucede es lo siguiente: estás incentivando la corrupción, porque ocurre no tanto porque tenga que fatalmente darse estos casos de apropiación de bienes ajenos por medio de influencias o favores, ¿no? Para obtener algo que uno no merece, sino que ocurre fundamentalmente porque puede haber contextos, sociedades, países donde, por razones que no vamos a discutir porque implicaría una discusión muy larga, no se dan las señales de riesgo que en otras sociedades que tienen mejores niveles de combate a la corrupción previene el delito. Entonces, como tu riesgo es bajo y al mismo tiempo la ganancia es muy alta, existe un incentivo muy fuerte hacia la corrupción. Eso hace más difícil controlarlo y que se corre el peligro de que este tipo de comportamiento se haga normal, como decimos en sociología, que se institucionalice. Entonces vivimos en un mundo que es al revés. La transgresión de normas éticas, la transgresión de la ley se convierte en algo cotidiano. Entonces, por esta razón, y debido al hecho de que hoy en día tenemos la ventaja comparada a momentos anteriores de nuestra historia, de conocer la corrupción en mucho mayor detalle, gracias a que tenemos formas de documentarla que antes no existían. Se está generando una mayor conciencia en la población, en la ciudadanía, entre los especialistas, y hay un clamor por sancionar la corrupción, es decir, por elevar los niveles de riesgo y al mismo tiempo para reducir los incentivos a la corrupción, porque quien está involucrado puede ser ahora, puede tener una mayor probabilidad de ser descubierto, y descubierto con documentos, con testimonios, con videos y con audios, ¿no? Y eso nos ha permitido, es ciertamente una contribución de las tecnologías modernas, ¿no? Que tiene varios efectos, pero este es uno ciertamente positivo, que hace que tengamos ahora renovados bríos, tanto a nivel nacional como internacional, para poder combatir la corrupción con mejores elementos, porque como ustedes comprenderán, cuando se paga un soborno, que es una de las formas más comunes de la corrupción para obtener un contrato ilegítimamente, hay un pacto de silencio. Quienes están involucrados en el acto
no dicen nada al respecto y más bien ocultan lo que han hecho, simulan una especie de cumplimiento de la ley. Y una vez que se descubre o comienzan a aparecer los indicios, hacen lo imposible para tapar, para esconder. Y en algunos casos puede llegar al extremo de la destrucción de pruebas o la distorsión de los procesos de investigación. O incluso, en algunos casos, el recurrir a una serie de mecanismos legales para demorarlos, para atrasarlos y para finalmente impedir que estos procesos continúen. Y todas estas características que estoy describiendo de lo que es la dinámica de la corrupción, después voy a entrar con más claridad a los mecanismos, es algo que ocurre de distintas maneras, como había dicho ya antes, en muchos países, ¿no? Pero que es particularmente marcado en América Latina. Ahora, tampoco hay que exagerar esta ocurrencia de la corrupción y en la medida en que si uno ve los rankings y los estudios internacionales que tratan de medir con algún indicador dónde es más alta, dónde es mediana y dónde es más baja, en América Latina nosotros estamos más o menos situados en el medio. Y en el caso de los países latinoamericanos, si tenemos una mirada a su interior, el Perú también está en un caso intermedio. Uno podría citar países donde es mucho más extrema, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, en el caso de Sudamérica, o el caso de Panamá. El Perú no está en esa situación prácticamente de corrupción ya institucionalizada, casi descontrolada, donde las esperanzas de poder dar las señales de riesgo y ejercer las sanciones y comenzar a revertir este proceso son menores, ¿no? Pero ciertamente no somos países como, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Donde los niveles de corrupción son menores. Entonces, creo que es importante entender que por la manera como los países se han formado, por el grado de vigencia de sus sistemas éticos y morales, por el tipo de leyes y la manera como no solo se conciben, ¿no es cierto?, que es preocupación de los abogados, sino por la manera como se aplican en la práctica. Nosotros estamos en América Latina en una situación intermedia y dentro de ello, ya resumiendo, está el Perú en una situación también intermedia. Pues bien, yo les había dicho que tenía interés, luego de esta introducción, de discutir con mayor detalle lo que es la gran corrupción en el caso de las obras públicas, porque es allí donde nosotros vemos que se están produciendo los episodios más fuertes y muchas veces mejor documentados de corrupción, lo cual facilita analizar el fenómeno. Ahora bien, ciertamente las obras públicas no es el único caso donde ocurre. Existen otro tipo de actividades donde es relativamente frecuente. Por ejemplo, en las compras. Cuando hay grandes compras que tienen que hacer los estados y cuando estas compras se hacen sobre la base de argumentos de extrema urgencia, seguridad nacional, es muy probable que ocurran episodios muy fuertes de la corrupción y donde se gasten ingentes cantidades de recursos y a veces hasta el extremo que lo que se compra no es lo que el país necesita o simplemente no sirve, digamos, no permite justificar la razón por la cual se ha hecho esas compras. Así que yo creo que tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de las armas, ¿no? Por ejemplo, que es ya una corrupción bastante marcada en el mundo, y muchas veces lamentablemente institucionalizada, ¿no? Es decir, y este es un fenómeno sobre el cual quiero llamar la atención en la medida en que uno podría decir, bueno, la corrupción es muy clara, eso es un delito. Y en este lado estás en el lado de la ley. En realidad no es así. Los estudios indican que hay una especie de claroscuro. Hay zonas más oscuras, digamos, y después vas caminando hacia una zona gris hasta que ves en una zona donde, digamos, hay predominio de lo legal, digamos, ¿no? Y muchos de los casos ocurren en una zona gris. Es decir, algunos autores, como Daniel Kaufman del Banco Mundial, lo llaman corrupción legal o corrupción blanca. Es decir, tú estás transgrediendo una norma,
tienes mala intención al emitirla o al aplicarla, pero le das la ventaja a quien está en el acto de la corrupción de decir esto es legal. Entonces, de esa manera existen, quiero remarcar este punto, muchas zonas grises, y donde obviamente en la medida en que hay una cierta base legal, inmediatamente eso facilita una defensa en el caso de que estalle la investigación, ¿no es cierto? Entonces uno puede también tomar en cuenta este fenómeno de cómo actores muy poderosos son capaces de crear leyes, de fabricarlas en colusión con una serie de expertos, digamos, en materia jurídica, de tal manera que crean las condiciones para que sea imposible cumplir con la misión, digamos, de resguardar los recursos del Estado, de invertirlos de la mejor manera para el beneficio de su población y ciertamente de afectar la ética, ¿no? Entonces, creo que este es un campo interesante que seguramente los estudiantes de Derecho en los cursos de ontología, o más específicamente en los cursos que enseñan los contratos, ¿no? Seguramente discutirán en sus clases y serán objeto de estudio. Pues bien, como tercer punto, quisiera decir lo siguiente. La corrupción es variable. Este tipo, la que yo estoy estudiando, la que depende de decisiones del Estado para realizar obras públicas de la peor manera, es variable en la medida en que eso depende mucho de los recursos que tiene el Estado para poder invertir en obras públicas, particularmente en infraestructura. La corrupción está asociada al fierro, al cemento, a puentes, a carreteras, a oleoductos, a refinerías, a edificios públicos, en fin, ¿no? La lista es larga, pero generalmente tiene que ver con el campo que yo he señalado, que son la construcción de obras públicas. Hay que recordar lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 15, 20 años. A partir del 2002 en adelante, hasta aproximadamente el 2014, ocurre un periodo excepcional que muy rara vez lo vemos en la historia, que es lo que llaman los especialistas, los economistas, un superciclo de precios y demanda de materia prima. Son periodos raros, pero cuando vienen, eso genera una gran cantidad de rentas al Estado, también un sistema de distribución de las rentas del Estado Nacional a los gobiernos regionales, que es ahora una característica común en América Latina, ¿no es cierto? La descentralización gubernamental ha avanzado mucho en el continente. Y en esos periodos de boom, digamos, de prosperidad o de bonanza, es que ocurren mayores episodios de la corrupción. Hay lo que se llaman episodios de erupción de la corrupción. Y esto ha ocurrido en América Latina en este periodo que señalo, que ubico entre el año 2002 al 2014, donde prácticamente todos los precios de las materias primas fueron altos. El cobre, el oro, la plata, el hierro, la harina de pescado, el aceite de pescado, las frutas, los espárragos, la madera. En fin, sea por el lado agrícola o por el lado minero energético, el continente vio una temporada notable de precios altamente favorables que implicaron que los estados tuvieran una renta extraordinaria y que en ese contexto decidieran abocarse a la construcción de enormes obras públicas que en los periodos anteriores hubieran sido imposibles de imaginar. Por ejemplo, crear en una ciudad que tiene 10 o 12 millones un sistema de transporte rápido subterráneo, ¿no? O un sistema de metro. Hacer grandes inversiones en gasoductos, construir carreteras que antes estaban consideradas gastos, digamos, demasiado fuertes, irrigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en toda América Latina ha ocurrido este fenómeno de erupción de la corrupción en un momento en que ha habido una alza de las rentas por efecto del shock externo positivo.
En este contexto es que justamente, gracias a la tecnología, gracias a la existencia, y esto todavía no lo he señalado, pero quisiera remarcarlo, de nuevos instrumentos jurídicos, como es la colaboración eficaz, que ha probado ser muy importante para convencer a quienes están involucrados en actos de corrupción a admitir sus delitos, dar testimonios y ayudar a la justicia a presentar las pruebas. En un momento en el cual tenemos las tecnologías que permiten diseminar por las redes sociales los casos de corrupción, que a su vez genera el efecto positivo de alertar la conciencia de la población, del sector sano, de la llamada reserva moral. Pero también, como último punto, en un contexto en donde ahora hay investigaciones internacionales, donde puede haber fiscalías o departamentos legales de varios países coordinando entre sí para poder proveer las pruebas de la corrupción. Y todos este conjunto de elementos hace que estemos en mejores condiciones de identificarla y, por lo tanto, de emitir las señales de riesgo que estamos reclamando para que efectivamente se cumplan las sanciones. Entonces, estos elementos se han combinado de una manera tal que se ha hecho más fácil, digamos, iniciar este periodo de combate. Pues bien, yo voy a poner un ejemplo de obras públicas a partir de una empresa brasileña que destaca, que es el caso de la constructora Norberto Odebrecht, ¿no? que se convirtió en la principal constructora de obras públicas de América Latina. Y voy a partir de ahí analizar la manera como se oculta o justifica la corrupción, los mecanismos que se utilizan, y después voy a hacer referencia a algunos casos particulares para que nosotros podamos ver en concreto a qué nos estamos refiriendo, y con eso ya cerraría mi presentación. Permítame compartir un PowerPoint. Por favor, me avisan si es que se puede ver. Perfecto, se ve. Muy bien. Entonces vamos a entrar a más detalle al caso de la constructora Norberto Odebrecht. Esta es una empresa brasileña que comienza a crecer enormemente en los años 30 y que en un momento fue innovadora en la medida en que la familia Odebrecht, que es de Bahía, del norte brasileño, llegó a la conclusión de que para que ellos obtuvieran contratos de una manera regular y para que fuera reconocido como una empresa constructora eficiente, la compañía aseguraba el cumplimiento de los plazos de construcción. Y además, porque contaba con buena ingeniería, era capaz de hacer obras al principio de mediana envergadura y después, por el tamaño del Brasil, de gran envergadura, hecho que después le permitió su proyección al mundo, poder hacerlas con buena ingeniería. Es decir, no era ingeniería de primerísimo nivel, pero se acercaba bastante. Y a medida que crecía, fue mejorando su capacidad de hacer muchas obras entregadas en el momento en que se había acordado, de una manera que funcionaran. Y al principio esto fue considerado un modelo, digamos, de gestión. Sin embargo, a medida de que Odebrecht pasa de Bahía al Brasil y que se convierte en la constructora preferida de los militares brasileños en los años 70, asociada estrechamente al crecimiento de Petrobras, una gran empresa petrolera que construía pues plataformas marinas, oleoductos, ¿no? Grandes edificios, y a otras obras públicas en el momento en que Brasil comienza a expandirse y construir su infraestructura. Algo ha pasado en la historia de esta empresa durante la gestión de Marcelo Odebrecht. Hay discusiones al respecto y no se sabe bien en qué momento ellos comienzan este proceso de transgresión, donde se olvidan de la ética y usan la ley para poder favorecerse y sobre todo inflar los costos de las obras. Pero probablemente en los años 70, 80, que es el momento en que ellos se proyectan al continente, ya había instituido la propia empresa un sistema por medio del cual obtenía contratos de una manera amañada.
Y la idea no era estafar al país, porque realmente las obras las hacían bien. La idea no era firmar un contrato y después incumplir, porque ellos tenían una capacidad empresarial para hacer entrega oportuna de lo que se había firmado. No, la idea era básicamente inflar los precios, de tal manera que en lugar de contar una obra, digamos, 100 costaba 150, costaba 200, o 1000, pasaba 1500, estoy hablando de millones de dólares, 2000 millones de dólares o más. Ese era básicamente el objetivo. Y en la medida en que esto se repetía en todas las obras y se extendía al mundo, esta empresa, en este proceso, digamos, degenerativo moral en el cual incurrieron, porque tenía el incentivo de las ganancias extraordinarias y porque operaba en países donde no habían controles, no le daban las señales de riesgo, llegó al caso, y esto es excepcional, comparado a otras empresas brasileñas como OAS, Camargo Correa, que son, digamos, de similar nivel y que han seguido la misma trayectoria de Odebrecht, llegaron al punto en el cual ellos dijeron, voy a organizar la corrupción en una división que voy a incorporar dentro del organigrama de la empresa, y a eso le pusieron el nombre eufemístico, por cierto, de División de Operaciones Estructuradas. Y eso era una división manejada directamente por el jefe, por Marcelo Odebrecht, el tercero de una generación de tres miembros, todos ingenieros, constructores de esta familia, ¿no? En un principio exitosa y muy prestigiada. Entonces, en la división de operaciones estructuradas, ellos autorizaban a sus gerentes en las distintas partes donde operaban a pagar sobornos y organizaban el pago de los sobornos usando un software especial que se creó para esos fines, encriptado, que estaba ubicado en Suiza. Creo que se llama MyWebDay, hay otro más parecido, donde ellos podían comunicarse sin que se pudiera detectar, digamos, el tipo de comunicación porque estaba encriptado, y se ordenaban los pagos de las armadas, ¿no? De los sobornos que se hacían según lo que los jefes de cada proyecto, de cada obra pública, habían acordado en los distintos países donde operaban. Y generalmente el patrón era, voy a utilizar una serie de empresas que están ubicadas en todos los paraísos tributarios del mundo. En Panamá, en Andorra, en las Islas Maldivas. Y ahí formaban los Odebrecht una serie de empresas falsas que firmaban contratos con estas personas involucradas en la corrupción, una falsa asesoría, una falsa venta, y de esa manera se justificaba el pago en esos paraísos tributarios donde Odebrecht también tenía vinculaciones muy particulares con los bancos. Entonces, uno de los lugares donde se ha descubierto muchas de esas operaciones en paraísos tributarios, para que no se te pague en efectivo, para que te simule un pago, ¿no es cierto?, sobre la base de un falso contrato, y para que te lo den en el exterior, ¿no? De tal manera que tú no dejes señales en el país, fue a Andorra. Y es interesante que en la medida en que Odebrecht se internacionaliza y que comienza en América Latina, después se proyecta al África, Angola y Mozambique, países fuertemente corruptos, pero que hablan portugués y que están, porque eran también colonias del mismo imperio de Portugal. Allí ellos, su nivel de riesgo era menor. Sin embargo, en algún momento, y esto lo voy a ver en el siguiente mapa, en algún momento Odebrecht, ahí están en color rojo los países donde ellos han operado, terminó operando también en países desarrollados. Terminó operando en Europa, terminó operando en Estados Unidos. Y ahí es justamente donde en los correos que luego se han revelado, alguno de los gerentes dijo, oye, un momentito, mira, mejor tenemos cuidado en hacer este tipo de movimientos, ¿no?, de dinero en paraísos tributarios,
para pagar sobornos en Estados Unidos, porque acá las leyes son muy estrictas. Y una vez que se echa a andar la maquinaria de justicia, es muy difícil judicializar los casos, demorarlos, ¿no es cierto?, trabarlos. La marcha de la justicia es lenta, pero avanza a paso bastante seguro. Y esa fue finalmente la historia de Odebrecht, que es cierto que fue investigada en el Brasil, y en eso hay que dar crédito a los fiscales brasileños, a la prensa brasileña, que descubrieron estos casos, pero creo que también es importante señalar que fue gracias al esfuerzo colaborativo entre los Estados Unidos, Suiza, donde también circulaba el dinero y donde Odebrecht tenía esta curiosa participación, de tener sistemas encriptados ubicados en una empresa en ese país, y finalmente Andorra. Entonces, cuando los tres países, las fiscalías, se pusieron a colaborar, preocupados por la extensión de la corrupción que se había comenzado a visualizar, es que obligan a la empresa a reconocer sus delitos, a pagar las compensaciones, ¿no es cierto?, por los delitos cometidos y a colaborar con la justicia. Y a partir de ahí es cuando jalamos el hilo de la madeja y llegamos a la conclusión de que Odebrecht había pagado, casi en todos los países donde operó, había pagado sobornos. Y ese fue el destino fatal que tuvo esta empresa, que ha caído en desprestigio, digamos, ¿no? Sin embargo, el mapa puede ser un poquito engañoso. La mayor cantidad de obras las hizo en América Latina, y como ven, está prácticamente todo el continente, excepto algunos países de Centroamérica y Bolivia, ¿no? En Bolivia tuvo problemas con una carretera y al final terminó dejando de actuar en ella. Bien, les había dicho que para entender este problema es necesario ver una estrategia de captura, digamos, donde la empresa literalmente es capaz de capturar el Estado, gobierno a gobierno, y usar una serie de mecanismos de influencia que luego vamos a ver. Pero yo quisiera destacar el hecho de que las corporaciones, en algunos casos, no todas, ¿no es cierto?, pero principalmente en el sector de obras públicas, donde incluso grandes empresas como Siemens en Alemania, digamos, también han sido descubiertas con las manos en la masa, o empresas en Estados Unidos, ¿no?, que logran hacer pagos en los años 70 en efectivo a un vicepresidente de la República, ¿no?, para que vean que este es un fenómeno que no es típico solo de América Latina, y ciertamente menos del Perú, ¿no? Pero hay casos donde usan una serie de instrumentos de influencia combinados de manera inteligente, porque son profesionales altamente calificados y muy bien pagados y con mucha experiencia. Entonces, no solo Odebrecht desarrolló una estrategia de negocio, ¿no es cierto?, un modelo, sino también una estrategia de influencias, ¿no?, que se basó, se asentó en la llamada división de operaciones estructuradas. Bien. Entonces, es interesante cuando Marcelo Odebrecht se quiebra y termina admitiendo sus delitos. Ahí recomiendo la serie de Netflix, ¿no?, que se llama O Mecanismo, que la verdad que me pareció bastante acertada, a pesar del drama, digamos, ¿no?, y una parte ficticia, digamos, para entender cómo funciona este sistema montado por Marcelo Odebrecht, ¿no? Y en su primera declaración, él dice que él usaba un sistema que se puede llamar de tres patas, o sea, un trípode. Dice, para que yo tenga éxito en el rubro de la construcción de obras públicas, en mi país y en el exterior, yo tengo que tener presencia en las inauguraciones. La marca Odebrecht debe aparecer en los puentes, en los edificios, en los oleoductos, en las represas, en las carreteras. Es decir, lograr posicionar una marca como aquella empresa que es capaz de hacer entrega oportuna, con buena ingeniería, de grandes obras públicas. Y para eso ellos tienen que tener relaciones con los gobiernos, porque los gobiernos son los que hacen los contratos y los que pagan por las obras públicas. En segundo lugar, dice Marcelo Odebrecht en su primera famosa declaración,
Si yo quiero que el logo de Odebrecht esté presente en estas grandes obras, yo tengo que tener relaciones personales al más alto nivel posible. Debo relacionarme con el presidente, con los ministros. Y a partir de ahí, todo cae en cascada. Es decir, si tú logras un contacto al más alto nivel político posible, es muy probable que de ahí el presidente dé instrucciones al ministro y el ministro a su vez dé instrucciones a los funcionarios hasta que bajas en toda la cadena de decisión de mando que interviene en la aprobación de un contrato y en la supervisión. Y efectivamente, Odebrecht, Marcelo Odebrecht, trataba directamente con los presidentes. En algunos casos, no solo trataba con los presidentes, sino que también involucraba en su red, esto es una corrupción organizada, ¿no es cierto? Involucraba en su red a secretarios de la presidencia, o colocaba a su propia gente como asesores del propio presidente, como ocurrió en la República Dominicana, que lamentablemente no ha avanzado mucho en sus investigaciones. Entonces, el punto número 2 aseguraba el punto 1. Y como punto 3, y lo dice Odebrecht de manera muy clara, y de esto está probado, ellos tenían que financiar campañas. Porque la campaña le permitía, según Odebrecht, generar una deuda presente y futura. Entonces tú empiezas contribuyendo con una donación. Y entonces ya los mecanismos, una vez que la persona es elegida en el Congreso, una vez que la persona pasa a la presidencia o como ministro, ya han establecido una conexión íntima y están listos para esperar el momento en que le van a soplar al oído y le van a decir, presidente, ministro, mi empresa puede en tiempo récord y de manera muy eficiente crear grandes obras públicas que su país necesita y que usted como persona necesita para dar crédito de éxito a su gestión política. Y en teoría, según Odebrecht y según otros, todos ganan. Gana el Estado porque tiene la obra pública, gana el país porque ahora ha mejorado su infraestructura, ganan los usuarios, ¿no es cierto?, de los trenes eléctricos, los que reciben agua de las irrigaciones, todos ganan. Pero eso en realidad es un falso concepto, porque quien está perdiendo es el país y quien está perdiendo son las instituciones y lo que se está deteriorando es la moral pública y la moral de las personas. Entonces, ese argumento de que, bueno, todos ganan, es un argumento falso. Esa es la apariencia, ¿no es cierto? Tú anuncias una gran obra, luego ¿no? La inauguras, comienza a funcionar, caramba, ¿no? Estamos avanzando, estamos progresando. Sin embargo, esto no es así, porque hay un costo y la corrupción obviamente oculta los costos en este pacto de silencio entre todos los que están involucrados en la red. Bien, muy rápidamente, en la medida en que Rubén todavía tiene un poco de tiempo, ¿no es cierto? Algunos minutos más. Voy a mencionar los instrumentos de captura. Son una serie, ¿ya? Pero no, y la lista incluso puede ser, puede incluir actividades mucho más delictivas de la que aparezco mencionando acá, pero quisiera mencionar lo siguiente, el lobby, ¿no? Es decir, las gestiones de intereses, donde tú te contactas con alguien para introducir la idea de que se debe hacer una obra pública. La puerta giratoria, es decir, controlar los nombramientos, asegurarte que quien está en posiciones de poder es alguien vinculado a tu interés personal. Eso se le llama puerta giratoria. La financiación de campañas, que puede ser legal, obviamente, ¿no? Si son declaradas, o pueden ser informales o ilegales, según la ley, cuando el dinero se paga, pues, en efectivo. En tercer lugar, tú utilizas también para la captura, con fines de corrupción, de obras infladas, redes de influencia. Tú utilizas abogados, ¿no? Expertos, consultores, ingenieros, ¿no? También utilizas periodistas y te apoyas mucho en la influencia que tú tienes sobre los medios de comunicación, por ejemplo, porque eres un importante pagador de avisaje. Entonces, esto no es ilegal, digamos, pero es parte de esa estructura
de influencia, así que podríamos decir cae en la zona gris, ¿no es cierto? Porque si un abogado está asesorando en el Estado la firma de un contrato y sabe que algo está mal, no cumple con su deber ético en llamar la atención y decir, ¿sabe qué? Yo no firmo este contrato, porque esta cláusula me parece rara y puede dar lugar mañana a corrupción. No digo que la haya, pero puede facilitarla, ¿no es cierto? Entonces también hay toda una red, un ejército de profesionales que están involucrados en esta red. 5, lo que más llama la atención, los sobornos. 6, en los favores. Te dan un empleo a un familiar, te invitan a dar una conferencia, te pagan viajes, haces donaciones filantrópicas, apareces ahí como una persona muy interesada por ayudar a los demás, ¿no? Y también muchas actividades sociales en el caso de Odebrecht. Odebrecht era famosa porque inauguraba una obra, por ejemplo, el Metro de Lima, tramo 1. Cada vez que terminaba un pedazo del tramo, hacía una parrillada e invitaba a todos. Pero también hacía fiestas, donde invitaba a altos funcionarios del Estado. Entonces, esto ya entra en un plano en el cual uno comienza a ver que todo este conjunto de mecanismos de influencia tienen como objetivo tratar de vencer la moral de las personas, identificar a aquellos a quienes van a colaborar con la corrupción y después desatar un proceso de construcción de obras públicas sobre la base de contratos amañados, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante de donación fue el llamado Cristo del Pacífico, ¿no? Esto más o menos costó $1 millón y Odebrecht regaló esto al Perú y está pues en Chorrillos, ¿no es cierto? Y que ha sido objeto de muchas discusiones. Pero este es el caso de una donación filantrófica, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, Odebrecht construyó el Estadio Corinthians de Sao Paulo. Construyó un estadio como donación. Entonces, acá es donde estamos en la zona gris, ¿correcto? Es legal, aparentemente cumple una función social, pero si uno ve el conjunto, el panorama, todo el bosque, ¿no? Este árbol no nos debe impresionar, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de lo que él llama la tortuga en el árbol. Y Odebrecht tenía estas expresiones curiosas, ¿no? Decía, cuando tú veas una tortuga en el árbol, o sea, algo que no corresponde, digamos, ¿no es cierto? Es porque yo le he puesto. De muchas veces ofrecía trabajos a hijos, a parientes, a esposas, y en todos los países donde operaba, ¿no? Otro punto a tener en cuenta muy rápidamente es que esto opera en una red de 3 niveles. Están los jefes, tanto en la corporación como en el gobierno, están los intermediarios, en el caso del Perú era Barata, ¿no? Y están los ejecutores, ya lo que se encarga ya de los detalles de cómo amañar el contrato, cómo evitar que se fiscalice y luego, vía las adendas, cómo inflar los costos. Bien, entonces, ya para terminar, quisiera señalar un ejemplo, que es el caso de la carretera al Brasil, ¿no? Obviamente, nosotros estamos todos interesados en integrarnos con Sudamérica, ¿no? Hemos sido negligentes en pensar en integrarnos primero al mundo y no integrarnos en nuestro propio continente, ¿no? Y es algo que ha avanzado mucho en las últimas décadas, ¿no? De algún modo, Fernando Bulgaón de Terry, por ejemplo, era un fanático, ¿no? Era una persona totalmente convencida de hacer redes carreteras para integrarlos, ¿no? Y ciertamente en ese sentido, uno podría decir la carretera al Brasil, no tanto a la norte como sur, era un proyecto interesante. Habría que ver si era un proyecto necesario, si la carretera era la mejor manera de integrarlo, ¿no? Porque si tú hablas con los técnicos va a decir el ferrocarril es la mejor opción, y probablemente tengan razón. Pero al final terminamos haciendo una carretera que inicialmente se estimó en $2.400 millones. Pero debido a la manera como se amañó el contrato, debido al hecho de que se generó un sistema que llaman de precios unitarios, donde tú has hecho una obra, un estudio de ingeniería de toda la obra en todos los tramos, pero no has hecho ingeniería profunda, es decir, en detalle. Entonces, el primer estudio de ingeniería simplemente te indica cuánto vas a gastar, por ejemplo, en fierro, cemento y otros materiales de construcción. Entonces, tú le aseguras en el contrato un precio unitario, tanto por bolsa de cemento, tanto por tantos kilómetros de fierro. Pero al mismo tiempo, no estás diciendo si tú realmente estás en capacidad de cumplir con lo que has acordado. Porque ese es un estimado.
Y resulta que a medida que avanza la obra, va aumentando el precio. Y esta obra, que inicialmente era de 2.400 millones de dólares, terminó costando prácticamente el doble. Entonces, imagínense ustedes lo que hubiéramos podido construir en hospitales, en equipamiento médico, en colegios, en las zonas rurales, que son las que tienen peor déficit de infraestructura. Entonces, se dan cuenta, el costo de la corrupción no solo es la coima, es el hecho que distorsiona el uso de los recursos públicos, y cuando tú gastas 2.000 millones innecesariamente en una obra, le estás quitando al país y sobre todo a los más necesitados 2.000 millones de dólares que pudiste invertir adecuadamente. Entonces, este es el panorama que yo quería mostrarles, haciendo una referencia a qué es la corrupción, qué tipo de corrupción es la que expresa niveles más altos y sofisticados, mayores costos, como en un periodo en América Latina hemos tenido un episodio de erupción de la corrupción que coincide con un ciclo económico de bonanza. En este contexto, cómo ha ido apareciendo estas empresas constructoras que en algún momento de su historia empresarial entran por el mal camino, y el efecto que ha tenido y los mecanismos que ha utilizado. Bien, con eso me parece que ya he hablado bastante. Quisiera terminar y podemos pasar a las preguntas que seguramente tendrán nuestros oyentes. Muchas gracias, doctor Durán, por esta conferencia que tiene tanta actualidad, tanta relevancia y que sin duda nos ayuda a conocer mejor este país en el que vivimos. El público ha estado muy interesado, ha estado formulando sus preguntas, hemos estado viéndolas, recopilándolas, y nos han estado viendo, le cuento un momento también para que aprovechar para mandar saludos. Nos han visto desde acá, desde Lima, desde Arequipa, desde Ayacucho, Moquegua, Cusco, Piura, incluso desde Alemania. Así que, y como esto va a quedar grabado, van a seguir viéndonos todavía. Huancayo también me dicen acá en el chat. Huancayo, Trujillo. Así que ahí algunos siguen anotando todavía de dónde ya nos han visto. Y nos van a seguir viendo. Han dejado algunas preguntas que más o menos en orden de aparición vamos a leer. Y empezamos con la primera. La primera pregunta dice, se ha hablado sobre las formas que adopta la corrupción, pero se habla poco, o relativamente poco, de las relaciones de dependencia del Perú respecto del exterior. En este sentido, dice la pregunta, ¿cómo pensar soluciones para erradicar o por lo menos disminuir los índices de corrupción en el Perú? Bien, una pregunta muy pertinente. Y de algún modo yo en la charla he señalado algunos elementos abstractos que son importantes avanzar en este camino, ¿no? Es decir, toda sociedad que experimenta casos de corrupción de individuos, corrupción en organizaciones civiles, del Estado o en grandes empresas privadas, tiene que tener la capacidad de ejercer sanciones. Hace poco estuvimos en una charla similar con el historiador Antonio Zapata, y él mostraba cómo a lo largo de la historia había habido esta dificultad de sancionar. Y yo creo que a pesar de que podrían haber, casos donde se argumente que no hemos avanzado lo suficiente, que todavía falta mucho, aún así yo diría que comparativamente el Perú ha comenzado a emitir señales de riesgo. Y esas señales de riesgo tienen que ver con los elementos que he señalado, pero que quisiera remarcar para poder contestar adecuadamente la pregunta. Estamos en un momento donde ahora hay mucha información, y la información ya no es controlada por quienes generalmente lograban tapar, ocultar, ¿no es cierto?, finalmente descarrilar los procesos de investigación. Si ustedes ven, por ejemplo, cuántos libros sobre la corrupción hay en el Perú, son muy pocos, y muchos empiezan recién en el siglo XXI. Si ustedes ven cuántos libros hay hoy sobre la corrupción, cuántos debates, cuántos casos documentados, ha habido ciertamente un gran avance. Entonces, el acceso a la información sobre casos ha sido notable, ¿no? Y junto con eso tenemos ahora mejores instrumentos para combatir la corrupción, y el principal es la llamada colaboración eficaz. Eso ha sido algo diseñado durante muchos años en Estados Unidos para poder combatir la mafia, es decir, el crimen organizado.
alguien puede cometer un asesinato a nombre de la mafia, entonces tú juzgas a la persona que lo mató. Pero esa persona que lo mató recibió órdenes. Entonces, ¿cómo llegas a detectar la red que está detrás y que dio las órdenes para que se asesinara a alguien? Tienes que estudiarla. Y al mismo tiempo tienes que generar un incentivo para la delación, digamos, ¿no? En algunos casos le llaman también delación premiada. Entonces, yo creo que es un instrumento que hay que discutir, que puede tener a veces excesos, en otros casos limitaciones, pero que es muy importante. Sin embargo, todavía estamos en un campo en el cual no hemos avanzado suficientemente, y es que los procesos por medio de los cuales se inician estas investigaciones tienden a dilatarse, o en todo caso a no concluir por manejos procesales. Y entonces tenemos que estudiar qué traba los procesos para poder asegurarse de que las cosas marchen a un debido ritmo y finalmente se haga la investigación, se emitan las sanciones y se proceda pues a hacer las condenas y pagar las reparaciones. En ese campo todavía tenemos que avanzar. Es importante, sin duda, lo que usted señala, la necesidad de estudiar a la corrupción para entenderla y poder atacarla. De lo que comentaba acerca de, por ejemplo, de este trípode del que hablaba Marcelo Odebrecht, es claro que ellos han estudiado cómo funcionan los gobiernos, hay todo un marco teórico para poder ejercer su influencia, ¿no? Entonces, hay que convertirlo con conocimiento también. Y Exacto, yo justo creo que sobre, sería la única manera, ¿no? Tienes razón. Si tú no conoces algo, ¿cómo lo vas a corregir? claro, y sobre justo el tema que estaba hablando usted sobre las leyes, hay una pregunta que está un poco después, pero lo vamos a saltear para adelante porque está relacionada con esto. Dice, profesor Durán, ¿no cree que hay un exceso de presunción de corrupción en las leyes para prevenirla y que eso incide en la demora en la ejecución del presupuesto público? Bueno, ahí tenemos otro campo donde es necesario hacer una sintonía fina. Tú puedes introducir unas normas para prevenir la corrupción y eso hace que el proceso de aprobación de las obras públicas sea más largo y más engorroso. Entonces, hay muchos reclamos de agilizar los procesos. Sin embargo, habría que hacer ingeniería jurídica de primer nivel para resolver esa tensión, ese dilema. Y a veces puede ser muy simple. Por ejemplo, ¿por qué no incluimos una cláusula anticorrupción? Si la empresa, digamos, se descubre y probadamente, no luego del debido proceso, que ha incurrido ese acto, opera la cláusula y operan las sanciones inmediatamente. Entonces yo preguntaría, ¿cuántos casos simples de prevención pero efectivos tenemos nosotros en los cientos o miles de contratos de obras públicas que hemos firmado? ¿Y por qué hasta ahora no hemos discutido suficientemente la incorporación de estas cláusulas ¿no? En la nueva generación de obras públicas que se están viniendo, ¿no? Claro, otra forma de escapar de esto es hacer las obras gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Donde es más difícil que ocurra. Puede ser también una alternativa interesante, ¿no? Pero no todas las obras van a ser gobierno a gobierno, siempre es necesario mejorar el tipo de contratación. Y yo creo que también otro mecanismo que a veces es justamente lo que se sugiere, que hagamos una contratación rápida, por ejemplo, cuando hay una urgencia, ¿no? Que es la contratación directa. Está demostrado que la contratación directa, cuando hay un único postor, generalmente conduce a casos de corrupción. Entonces, hay instituciones del Perú, que no voy a mencionar, que siempre hacen contratación directa. Entonces, esto debemos estudiarlo para corregirlo y de tal manera que lo que es excepcional no se convierta en normal, que es otra de las patologías que nosotros tenemos en estos casos. Perfecto. El tema de la cláusula que menciona usted, sin lugar a dudas, sería una forma de prevenir, ¿no? Y evitarse todo el trámite engorroso. Ahora, también en cuanto al tema de hacer los contratos gobierno a gobierno, también imagino que, bueno, ya es otro tema en este momento, pero el tema de las corporaciones también tiene que ver allí, ¿no?
Eh, Pasamos a otra pregunta. Dice, esta pregunta me parece muy interesante también. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para frenar la corrupción institucionalizada en regiones en las que muchas veces es una situación del día a día entre todos los niveles de funcionarios? Ahora, esto ya es un poco un comentario mío. Esto me parece que tiene que ver con la taxonomía de la corrupción que comentaba usted, ¿no? La corrupción tiene varios niveles, se puede hacer una ampliación e imagino que haciendo un paralelo con el tema de los virus, que ahorita está muy en boga, la corrupción muta, ¿no? Para evitar este tipo de vacunas. Imagino que la corrupción es algo estático, ¿no? Siempre está buscando nuevas formas. Que Es altamente dinámica. Sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que no hay que observar o hablar o discutir la corrupción. Debemos actuar y la acción no corresponde solo a los organismos del Estado, solo a las empresas involucradas en la construcción de obras públicas, también corresponde a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía debe ejercer en un sistema de vigilancia en base al conocimiento de las leyes, acumulando experiencia de cómo se pueden hacer un seguimiento a los casos, pero la forma es muy sencilla, ¿no? Hay distintas instituciones, por ejemplo, las universidades, algunas ONGs, otras entidades, que pueden comenzar a hacer seguimiento de obras públicas. Para cada gran obra pública, que es donde hay mayor propensión a la corrupción y donde hay mayor desperdicio de los recursos, ¿no es cierto? Para cada obra pública podríamos crear un sistema de vigilancia. Por ejemplo, en Lima se está construyendo la línea 2 del metro. ¿Tenemos ahora ese sistema de vigilancia? Entonces yo creo que es un buen ejemplo. Igual puede ocurrir en Arequipa, en Huancayo, en Piura, ¿no? Por ejemplo, en Piura hay tantos casos vinculados a la reconstrucción, ¿no? Que si hubiera una sociedad fuerte, organizada, firme, con vocación de justicia y de mejora de su región, lo que podría ser, sugiero yo, es que sean capaces de hacer una vigilancia ciudadana ordenada, legal, rigurosa, ¿no? De tal manera de que tanto el funcionario público como la empresa que está involucrada en la obra sienta que le están mirando, que le están observando y que le van a exigir el cumplimiento de los contratos y el cumplimiento sobre todo de la misión que tiene el Estado de hacer obras a precios adecuados, sin pagos bajo la mesa ni favores. sin lugar a dudas, el tema del sistema de vigilancia que usted comenta me hacía pensar en algo. ¿Qué relación hay entre, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Algo muy breve, entre esta posibilidad de tener un Estado débil, un menor monopolio de poder en el Estado, con estos casos de corrupción? Ciertamente, mientras más burocrático sea el Estado, mientras más complicados los trámites, mientras la legislación sea enmarañada, por ejemplo, normas contradictorias, ¿no? Hay una norma, por ejemplo, que en el caso de ICE decía, aquellas compañías que están siendo enjuiciadas por el Estado no pueden contratar. Después sale otra norma que dice, es de prioridad nacional hacer la carretera IRSA Sur, ¿no? O el metro de Lima. ¿Te das cuenta? Se crea una contradicción jurídica. Entonces yo creo que también en el campo del derecho hay que estudiar esta maraña legal y estos mecanismos legales que permiten trabar las investigaciones o judicializar los casos, o crear situaciones que son interpretadas luego, ¿no? De una manera que favorece la corrupción, ¿no? Entonces también en el campo del derecho podemos avanzar mucho en ese sentido, ¿no? A ver, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Hay bastantes preguntas, eso es, bueno, está muy, muy animado el público. La corrupción, dice, dataría desde tiempos coloniales o virreinales, ¿no? Algo que se indica en la historia de la corrupción, está hablando claramente del libro de Alfonso Quiroz, dice, pasando por la independencia y el periodo republicano, enquistándose en las instituciones y mentalidades. Frente a esta situación, ¿qué retos y acciones tenemos para cambiar esta realidad? Creo que un poco los he estado comentando, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, hay toda una discusión entre historiadores de en qué momento se inicia y en qué momento se documenta la corrupción. Y ciertamente nosotros no sabemos cómo funcionaba el imperio incaico,
y si ahí había alguna forma de corrupción, que obviamente sería muy distinta a lo que vino después en el caso de la colonia, ¿no? Pero en la colonia fue muy fuerte debido a que había una autoridad casi total representando la corona, que llamábamos virrey, que controlaba el ejecutivo, controlaba el sistema judicial, ¿no es cierto? Las audiencias, los oidores, y que a su vez se dedicaba a la interpretación de las normas. Entonces, aparte del derecho, otro de los factores que históricamente hemos visto que de forma documentada operan desde la colonia es el dar demasiada discreción a las grandes autoridades. Esto se discute como discrecionalidad. A mayor discrecionalidad, mayor posibilidad de corrupción. Y la discrecionalidad aumenta mientras más concentrado está el poder decisorio. Y a su vez, mientras más autoritario sea el régimen, mayor la posibilidad de que esta discrecionalidad se use de manera abusiva y genere grandes actos de corrupción. Entonces, esto es algo que se ha heredado, pero reproducido en la era republicana, y yo quisiera señalar en relación al tema que si uno ve la historia de la corrupción, que todavía es algo que debemos empezar a entender, fue en el periodo del Guano, donde ocurrió una gran erupción de la corrupción. Y básicamente porque el Perú usó un sistema de consignación. Entonces, alguna autoridad, supongo que el presidente y el ministro de Obras y Fomento, perdón, habrá creado un sistema por medio del cual tú tratas directamente, qué sé yo, con la empresa Dreyfus, ¿no? O la famosa casa Gibbs, ¿no es cierto?, de Inglaterra, que operaba en Liverpool, y le dices, muy bien, tú me das un préstamo por tantos millones de libras esterlinas y yo te doy una concesión guanera de tantas toneladas. Y te la doy a ti y a nadie más. Y después abrías la puerta, entraba el siguiente consignatario. Entonces, el sistema era altamente discrecional, con un método que ciertamente favorecía la corrupción, porque tú como país sacabas más y decías, vamos a hacer una competencia, de acuerdo a estas normas. Varias compañías van a decir cuánto pagan por tonelada de guano, y nosotros vamos a coger aquella que paga más, ¿no? Entonces, creo que eso facilitó la corrupción. Y luego, claro, de ahí es donde aparecieron las primeras grandes obras públicas, ¿no es cierto? Los ferrocarriles. Y donde, nuevamente, para enfatizar lo que he dicho, tú tienes dos actores, no uno. Porque los historiadores hablan de presidentes, de ministros, ¿no es cierto? No hay que olvidarse, del otro lado está el norteamericano Henry Mays, que no tenía la cultura peruana, que no estaba influido por nuestros modos de pensar y de ser, y que sin embargo engancha perfectamente. Entonces, recordemos eso, cuando vea la corrupción, hay que recordar que para bailar tango se necesitan dos, y los dos están comprometidos, hay una colusión. Entonces, también debemos actuar de tal manera que las empresas puedan introducir normas éticas, formas de comportamiento, que hay una especie de compromiso también de ellos de que no se involucren en esto, ¿no? Entonces, lo vemos históricamente desde Mays en adelante, pero sigue en el siglo XXI, como hemos visto a partir del caso que hemos explicado. Entonces, quiere decir que a pesar de toda la evolución de los sistemas, ahora más democráticos, menos discrecionales, con mejores leyes, con mejores instituciones, aún la corrupción es capaz de adaptarse a nuevas circunstancias y seguir operando. Entonces, todavía hay mucho por recorrer. Bueno, una pregunta más, mi estimado amigo, para poder cerrar esta presentación. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es esta. El caso de Odebrecht es un claro ejemplo de corrupción en América Latina y otras partes del mundo. En el Perú ha traído efectos económicos de gran impacto. ¿Qué instituciones debemos fortalecer desde el Estado? Pregunta. Y como ciudadanos para evitar tener otro caso como el de esta empresa, ¿no? Sí, debemos cambiar las leyes, he señalado algunas pistas, y debemos cambiar las instituciones. Y la mejor manera de cambiar es por medio de una reforma que involucre un equipo económico con autorización política, con respaldo de la opinión pública, que sea capaz de estudiar la manera como internamente funciona la institución y proceder a una reforma. Pero en el proceso de hacer la reforma y separar las malas manzanas al mismo tiempo que se mejoran los procedimientos, es muy importante reforzar los sistemas de control interno.
Desde Montesinos nosotros sabemos que lo primero que se controla es el organismo de control interno. Entonces, ahí, por ejemplo, es un aspecto al cual debemos prestar atención. Entonces, si tú logras tener un buen sistema de control interno con una nueva dirección y con un equipo que es capaz de hacer un cambio institucional, es posible avanzar en ese camino de manera ordenada, institución por institución. Pero este equipo debe entender que en la medida que tú estás desmantelando una red que tiene contactos externos muy poderosos, también vas a tener una resistencia al cambio. Y a veces una resistencia muy organizada que te va a querer voltear la tortilla. Es decir, tú quieres hacer una reforma para eliminar la corrupción y te van a acusar de corrupto. O te van a levantar una serie de juicios, ¿no es cierto?, frívolos. Entonces, es parte de la realidad y por lo tanto el equipo no solo debe abocarse a decir, yo estudio el problema, hago una propuesta, sino al mismo tiempo tengo que identificar los elementos que me van a generar resistencias y eventualmente oposición, y en eso yo creo que tienes finalmente mejores condiciones de salir adelante y tener éxito. Bueno, una vez más agradecemos al profesor Durán por esta conferencia de primer nivel y además que ha sido muy didáctica y muy, yo creo que de mucho provecho para todos los que hemos tenido la suerte de estar presentes. Antes de retirarnos, queremos invitar al profesor a dejarnos unas palabras para el público que nos ha estado siguiendo. Bueno, muy contento de tener más de 400 participantes que han estado siguiendo con atención lo que he dicho y han planteado preguntas muy interesantes. Muy contento también de que a través de esos medios la Biblioteca Nacional pueda comunicarse con peruanos en todo el país, incluso más allá, de tal manera que hemos superado ese viejo problema, ¿no es cierto?, de que las exposiciones o las charlas se hacían principalmente en Lima o en algunas universidades y ahora estamos en un sistema abierto, ¿no?, que permite diseminar el conocimiento y estar en un proceso inclusivo, ¿no? Así que por ese entusiasmo, por las preguntas que han hecho, felicito sobre todo a los jóvenes, porque ellos son quienes tienen más posibilidad de entender lo que está sucediendo en el país y de involucrarse desde temprano en iniciativas que permitan entender la lógica de la corrupción, la mecánica, analizar los casos y, como yo había sugerido, ir desarrollando un sistema de vigilancia ciudadana obra por obra, ¿no? Empezando por la más importante, ¿no? No estudias 40, estudia una, en tu pueblo, en tu región, en el país, ¿no? Y creo que eso va a permitir mejoras adelante. Entonces, gracias a la biblioteca por invitarme y también gracias al público por su interés en el tema. Bueno, muchas gracias a usted, profesor. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas, así que además de los más de 400 personas que hemos tenido en el Zoom, hemos tenido más en Facebook y vamos a tener en los días sucesivos, porque las conferencias se están colgando en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, a través de Facebook, YouTube y podcast. Al público asistente le agradecemos su participación y le recordamos que la próxima sesión es el viernes 21 de mayo, fecha en la que la doctora Patricia Oliard presentará la conferencia Mapeo de Juventudes del Perú de hoy. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales de la Biblioteca Nacional y les recomendamos que sigan cuidándose, mantener las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, lavarse las manos, ya saben ustedes, mantener la distancia física, la distancia social que le dicen. Nuevamente agradecemos al doctor Durán por su participación y a todos quienes nos han seguido, quienes nos han seguido, les agradecemos también cordialmente. Buenas noches y esto ha sido todo con nosotros.